junto a ti queremos seguir caminando, siguiendo una huella que Dios el Señor nos ha permitido ver, constatar y ahora celebrar en lo que fue la obra de Dios en esta Mornesina que con tanto cariño contemplamos, transformada en cofundadora y que ha tenido en la historia de la Iglesia en este momento concreto una importancia muy grande. Agradezco la invitación para poder celebrar con ustedes este triduo conmemorativo de Santa María Dominga Mazzarello. Lo hago con mucho cariño y con mucha simpatía, emoción también y cariño hacia las hijas de María Auxiliadora. A lo largo de mi vida he sido capellán muchas veces de hijas de María Auxiliadora, 16 años capellán allá en México, y entre otras me tocó ser varios años, tener entre nuestra comunidad a la madre Antonieta Böhm, cuya causa de beatificación se ha introducido. Bien, pues en este momento yo quisiera comenzar invocando al Señor en medio de nosotros, a la Santísima Virgen María, inspiradora de esta grande obra en la Iglesia, y agradeciendo al Señor el don de la presencia de Santa María Dominga Mazzarello. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que la pequeña semilla del Evangelio que tú quisiste sembrar en el corazón de María Dominga continúe floreciendo esa semilla de santidad y de gracia en cada una de las hijas de María Auxiliadora, a quienes tú has confiado vivir la experiencia de su espiritualidad y encarnarla con los mismos ideales de la Fundación en las obras que el Señor en su providencia nos ha querido confiar. Te pedimos, Señor, que ayudes a nuestras hermanas a vivir con fidelidad su consagración plena a ti y a la vez su entrega dedicada y eficaz a la salvación de las almas a las cuales tú las envías. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Santa María Mazzarello, ruega por nosotros. Bien. He comenzado hablando de la pequeña semilla del Evangelio. Prácticamente quisiera partir con la pequeñísima lectura del Evangelio de San Marcos, donde Jesús nos presenta concentradas varias parábolas y utiliza la semilla, el sembrador, la cosecha, el buen terreno, las piedras, las espinas, el camino, el cultivo. Pero en determinado momento se detiene Jesús y dice: el reino de los cielos es semejante a una pequeña semilla de mostaza, la más pequeña de las semillas, pequeña e insignificante, una pequeña semilla plantada en buena tierra. Y plantada en buena tierra es cultivada por el mejor jardinero, Jesús, y esa semilla germinó, floreció y dio frutos abundantes que cobijan actualmente a miles de jóvenes y fieles en el mundo. Queridas hermanas, el hoy de las hijas de María Auxiliadora es un hoy muy hermoso y muy prometedor. Las cifras poco cuentan en este momento cuando la obra sabemos que es de Dios.
Los salesianos llegamos a ser 20 y tantos mil y somos ahora 14,000. Las hijas de María Auxiliadora llegaron a ser 14,000 y ahora son 11,791 hijas de María Auxiliadora en el mundo, extendidas en los 5 continentes, constituyendo 79 vigorosas inspectorías, 4 de ellas insospechadamente aquí en Colombia, multiplicadas las hijas de María Auxiliadora, y visitadurías presentes en 96 naciones del mundo. Esta es la pequeña semilla de mostaza sembrada en tierra, que florece, que da frutos y que ahora cobija a millares de hijas de María Auxiliadora y casi diríamos a cientos de miles de destinatarios y destinatarias que están bajo los cuidados de ustedes. Esto significa que hay más de 1,500 casas de las hijas de María Auxiliadora en el mundo. Y menciono casas porque así quisieron desde un principio Don Bosco y Madre Mazzarello que fueran llamadas sus comunidades. Casas, o sea, lugar de familia en donde el clima, el respeto, el cariño, el amor fraterno fuese siempre el ingrediente aglutinante que en la presencia del Señor les permitiera caminar por el mundo. 1,500 casas actualmente en el mundo. Sabemos, queridas hermanas, que el crecimiento de las hijas de María Auxiliadora ha sido inusitado desde sus inicios. Estando presente Madre Mazzarello y fundado el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, novicias y postulantes y vesticiones y profesiones se sucedían 1 o 2 por año, de tal manera que de 1872 a 1877 el instituto estaba preparado para tener ya no solo varias casas en el norte de Italia y en el sur de Francia, sino el lanzamiento de la primera expedición misionera que Madre Mazzarello preside personalmente y que conduce ante el Papa Pío IX. Por lo tanto, este crecimiento inusitado en sus inicios fue un crecimiento que posteriormente se hizo un crecimiento vertiginoso con una fecundidad que perdura todavía en nuestros días, no obstante la restricción y carencia o limitación de vocaciones que recientemente ha caracterizado el tiempo actual de la Iglesia. En todas partes, cuando escribo y digo, estoy en un noviciado en Medellín, Colombia, donde tenemos 21 novicios, todo el mundo queda fascinado por el número, pero no, son 21 novicios de 6 inspectorías. Quiere decir que antes cada inspectoría tenía su propio noviciado y en ese momento se fusionan 6 inspectorías para poder tener un instituto internacional, interinspectorial, ¿verdad? Y según la voluntad del Señor, es también una semilla que el Señor tiene sembrada para su iglesia según sus designios. Lo mismo que sucede en este noviciado interinspectorial, también destinado, ¿verdad?, a poder acompañar el florecimiento vocacional de varias inspectorías de varias naciones, como signo actual de lo que es la vida de la Iglesia. Aunque constatamos limitación en el número de vocaciones, estamos contentos y satisfechos de que el Señor no deja faltar almas generosas, entusiasmadas por la vida religiosa, dispuestas a consagrarse al Señor y dedicar sus energías a la extensión del reino de Cristo.
Este crecimiento inusitado, ¿verdad?, hace que esta extraordinaria expansión haya tenido innumerables vocaciones que hicieron florecer el instituto y multiplicarse vertiginosamente en el mundo. Basta ver, no digo los elencos, sino el desarrollo de las fundaciones según las naciones a las cuales se dirigieron las hijas de María Auxiliadora y darnos cuenta cómo en los mismos tiempos de Don Bosco ya hubo por lo menos 2 expediciones misioneras. Contemplamos la obra de Dios y la obra de su gracia. En nuestras constituciones tenemos un artículo, el 21, que nos presenta Don Bosco, nuestro modelo, y tiene una frase muy hermosa que yo ahora la aplico a Madre Mazzarello y que en realidad habla de su santidad. Contemplamos la obra de Dios y de su gracia, la admirable conjunción de dones de naturaleza extraordinariamente rica, María Mazzarello, y la acción del Espíritu transformadora de la mano de Dios que la condujo y guió para realizar la misión extraordinaria a la que el Señor la tenía destinada. De Don Bosco dice: rico en virtudes de su tiempo y de su época y de su tierra, ¿verdad? O sea, en Don Bosco lo piamontés permaneció hasta el final y fue lo que le permitió tener un carácter, un temperamento emprendedor, entusiasta, confiando siempre en su providencia, lo mismo que hizo Santa María Dominga Mazzarello. Así que la obra transformadora de la mano de Dios la condujo, la guió para realizar esa misión que el Señor le tenía destinada. Y contemplamos así la figura de Santa María Dominga Mazzarello, 1837-1881. 44 años de edad. Una edad hermosísima, floreciente y que fue suficiente para poder dejar este árbol cimentado con fuertes raíces y con firmes anclajes en la gracia del Señor y en su providencia. María Mazzarello. La queremos contemplar, una mujer de ayer y de hoy. Era el tema que yo mismo había escogido, inspirado también en el libro de Sor María Pia Giudice, pero la palabra y la frase es hermosísima. María Mazzarello no ha pasado con los siglos, con los años, ¿verdad?, sino que permanece con su mensaje, con su misión, con su ejemplo, para poder ser una mujer de ayer que las acompañe a ustedes, mujeres de hoy, a reproducir la figura de María Mazzarello. Como todos sabemos, ella nació en Mornés, provincia de Alessandria, en el norte de Italia. Una zona agrícola, una zona muy fértil, una zona en donde uno vive y goza la naturaleza. He tenido la oportunidad, así me lo ha permitido el Señor, de estar en Mornés en distintas ocasiones, pero lo significativo es que me ha tocado estar en invierno con todo nevado y cubierto completamente de un velo blanco, como lo pudo contemplar y vivir Madre Mazzarello. Me ha tocado estar en Mornese en tiempos de primavera, en ese mes de mayo, donde comienzan a florecer la naturaleza, en donde comienzan los viñedos a tener sus brotes. Me ha tocado estar y contemplar Mornés en verano, con la fertilidad y la fecundidad de sus viñas, que son un espectáculo maravilloso. Y me ha tocado también estar en Mornese
en algún momento en tiempos de otoño, donde es el tiempo de la vendimia, de la cosecha, en donde el hombre recibe el fruto de la tierra después del rudo trabajo que significa labrarla y llevarla. Ese Mornés le tocó vivir a Madre Mazzarello. Sé que aquí en Colombia y en el cono sur, aquí es cono sur, o todavía cerquita de Ecuador. Bueno, pero de cualquier manera es un lugar, para mí ya forma parte del hemisferio sur, en el sentido de que no vivimos aquí en Colombia lo que es la hermosa realidad de las 4 estaciones en el año. 4 panoramas, 4 realidades distintas, 4 mundos diferentes que hacen que también la vida esté viviendo en consonancia con el medio ambiente de primavera, verano, otoño e invierno. Y eso es lo que vive María Mazzarello. Un ambiente con una naturaleza extraordinaria y con características muy propias. Es un lugar de colinas, ¿verdad? En las colinas del Monferrato, de Alessandria, y evidentemente para cultivar la tierra se requiere sacrificio y se requiere trabajo y empeño. Su familia, María Mazzarello, es la primera de entre sus hermanos. Es la primera y esto la va a marcar a ella. Yo recuerdo cuando estuve de director de Ediciones Don Bosco que me cayó un librito en las manos, yo creo que era de España, que se llamaba Ella la Primera. Y me lo fusilé y inmediatamente lo imprimimos y lo difundimos, Ella la Primera. Y le pusimos de portada una hermosa joven en medio de los viñedos, ¿verdad? Haciendo ver cómo María Mazzarello vivió la plenitud de sus primeros años en un ambiente agrícola en donde ella era la primera. Era la primera en el sentido de que al trasladarse su familia a un lugarcito, otra colina, era en donde se encuentra la famosísima Valponasca. Desde pequeña, o sea, vivió nada más en Mornese, un pequeño periodo de su vida, y luego su papá, su mamá y la familia se trasladó a la Valponasca, en donde vivió hasta que cumplió 23 años. O sea, prácticamente toda su juventud la vivió vinculada a la Valponasca. Desde un principio de su vida consciente, de su vida cristiana, que formaba parte del ambiente familiar, ella tuvo un grande amor por la Eucaristía, infundido por aquel sacerdote que murió también muy joven, don Domenico Pestarino, que en aquel momento era también joven sacerdote, que al darle la preparación a primera comunión y la catequesis, le infundió tal amor a la Eucaristía, que ese amor a la Eucaristía la marcó a ella desde pequeña. Ese amor a la Eucaristía, después de su primera comunión, le hizo tener la devoción de frecuentar la Santa Misa desde su infancia. Eso quería decir, queridas hermanas, recorrer una distancia de 3/4 de hora de la Valponasca a Mornese. No es una distancia muy grande, pero hay que bajar toda una colina, atravesar un arroyuelo, volver a subir y tener las hondonadas hasta llegar a Mornese, que está un poco elevado. Y Maín, pequeñita,
frecuenta la misa cada vez que le es posible después de su primera comunión. Eso hace que su vida de gracia desde pequeña le den un grande aprecio a esos dos sacramentos, confesión y comunión, que don Bosco tanto infundió en su pedagogía y en su manera de tratar a los jóvenes. Confesión y comunión que le permitió a Maín, pequeña niña y pequeña joven, una dirección espiritual atinada con una plena confianza en el ministerio de don Pestarino. Es ahí, al terminar su infancia y comenzar su adolescencia, cuando Maín entiende lo que significa para ella el Señor, lo que significa Jesús, lo que significa la vida de gracia, y por lo tanto realiza espontáneamente su consagración al Señor. Una consagración a su modo o estilo. No le podemos llamar votos religiosos, pero sí una entrega incondicional a cumplir la voluntad del Señor y a vivir siempre en su gracia. Recordemos que Maín aprendió a leer lo normal, no tuvo nunca escuela propiamente dicha, la escuela de la vida de una niña y de una adolescente. Recordemos que aprendió a escribir muy tarde y comenzó a escribir cuando sintió la necesidad de comunicarse con sus hijas que envió a América y con las cuales mantuvo una preciosa correspondencia, de la cual tenemos nosotros en total 69 cartas, 9 a don Bosco y el cardenal Caliero, 40 y tantas a sus hermanas y 6 a personas ajenas a don Bosco y a las hijas de María Auxiliadora. O sea, María Mazzarello quedó con el don de poner por escrito sus pensamientos y su espiritualidad cuando el Señor, ya como madre del instituto, tuvo necesidad de expresarse para poder acompañar a sus queridas hijas que se habían trasladado a América. Desde un inicio de su vida, en su inicial juventud, nos habla la vida y la historia de Madre Mazzarello de su amistad íntima, espiritual y profunda con una grande amiga, se apellidaba igual, Petronila Mazzarello. Petronila va a estar presente continuamente en la vida de Madre Mazzarello, de Maín, cuando después se juntan para formar las hijas de la Inmaculada y luego para fundar el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Pues bien, he hablado de que la frecuencia diaria a la Santa Misa llegó a ser diaria, ¿verdad?, en un tiempo en el cual el jansenismo todavía impedía y tenía brotes de no permitir la comunión frecuente, precisamente porque la persona no se siente digna de una gracia tan grande como es recibir la comunión. Don Bosco luchó muchísimo contra el jansenismo y con toda la teología de San Alfonso María de Ligorio logró, ¿verdad?, infundir la frecuencia en la Santa Comunión entre sus niños y jóvenes hasta llegar a la comunión diaria. Bien, esa frecuencia diaria a la Santa Misa que tuvo Maín, joven, adolescente, a pesar de los rigores de las estaciones, particularmente del crudo invierno. Invierno allá en el Piamonte, invierno en el Monferrato, es un invierno que se siente y se vive. No había en esos tiempos ni calefacción, ni nada que disminuyera o permitiera, ¿verdad?, aliviar o paliar el
frío intenso. La ropa era una ropa adecuada a este tiempo, pero tampoco una ropa como la que podemos ahora nosotros tener con el tipo de tejidos que ahora modernamente tenemos. Los rigores del invierno vividos por María Mazzarello frecuentando la misa son ya también anecdóticos. De llegar muy temprano a la iglesia, no sabiendo ella nunca la hora y por lo tanto caminando de noche, porque el invierno en Italia, ¿verdad? A las 5 o 6 de la tarde ya es de noche y el sol sale ya muy tarde. Entonces no podían calcular el tiempo y la hora y a veces llegaba demasiado temprano, al grado tal, cuentan las crónicas, de quedarse de rodillas fuera del templo, de encontrarla ahí su amiga Petronila y de alguna vez quedar también con las rodillas clavadas en el suelo, congeladas, ¿verdad?, por el frío y por la nieve. Todo eso hace que la piedad y el amor a la Eucaristía esté presente en Madre Mazzarello desde el inicio de su vida. Pero junto con esta piedad viene la otra fisonomía de Madre Mazzarello, que es su asiduidad en las labores de la casa, ayudando a su mamá con los hermanos pequeños. Ella, la mayor, ella, la primera, dedica su tiempo a esas labores de casa que la hacen también a ella y la preparan para futuras tareas de su misma misión. Pero junto con las labores de la casa, Maín emprende el trabajo en el campo junto con su papá. Ella, la primera. María Mazzarello, que en ese momento descuella por su destreza, por su habilidad, por su dedicación, por su tenacidad en el trabajo del campo, particularmente en los viñedos. Es hermoso el trabajo en los viñedos y muy cuidadoso, porque hay que estar sosteniendo las plantas para que se extiendan, ¿verdad?, oportunamente, soporten las ramas, los racimos de uva, vayan madurando, y entonces el trabajo del campo es rudo y pesado. María Mazzarello precedía a los trabajadores asalariados que contrataba su padre y estaba siempre a la cabeza del trabajo. Los mismos trabajadores se admiraban de su destreza, de su habilidad y de su fortaleza, a tal grado que casi le decían al papá, ¿verdad?, contrate más como madre, como su hija, en lugar de nosotros. Esto quiere decir que Maín tiene desde su adolescencia una resistencia física extraordinaria, una resiedumbre, un temple de ánimo, un empeño, y vive con decisión su entrega y su tenacidad y eficacia para la labor que le era encomendada. Fíjense qué hermosos términos definen lo que era esa adolescente: resiedumbre, temple, empeño, decisión, eficacia, tenacidad, resistencia física. Una resistencia física envidiable, extraordinaria. Era capaz de bajar al arroyuelo que estaba debajo de la colina y subir con un balde, de agua de 25 litros. Si cada litro es 1 kilo, 25 kilitos encima para subir desde el arroyo hasta la casa, y posiblemente varias veces al día. Eso
nos hace ver el temple y la residumbre que posteriormente va a contrastar terriblemente cuando la peste y cuando el tifo hace presa de ella, y todo esto que era su adolescencia se convierte en fragilidad y debilidad. Es aquí donde se nos narra y donde, estando también en la Valponasca, que todavía se conserva, sube uno al segundo piso y está la famosa ventanita de la Valponasca. Y cómo María Mazzarello, adolescente y joven, con tanto amor a la Eucaristía y queriendo estar cerca de la iglesia y no pudiéndolo estar durante el día, fijaba su vista en la torre de la iglesia e imaginaba el lugar en donde se encuentra la Eucaristía y adoraba al Señor desde lo íntimo de su corazón a través de aquella ventanita de la Valponasca. Primero fue un lugar de encuentro personal con el Señor, con la Eucaristía, porque era lo que atraía a María Mazzarello. Posteriormente, cuando buscándola no la encontraban y se daban cuenta que estaba ella con tanto cariño y con tanto amor absorta en oración en la ventanita, se convirtió en lugar de oración para toda la familia reunida alrededor de Maín, ¿verdad? Es hermoso el testimonio que se nos narra de esto. Cada tarde, casi a la misma hora, la mamá cae en la cuenta de que María desaparece de la circulación. ¿Dónde habrá ido a esconderse esta muchacha que trabaja infatigablemente y no pierde nunca ni un minuto? La mamá Magdalena notó que precisamente a aquella hora la cocina y sus adyacencias estaban vacías. Ni siquiera los hermanitos al cuidado de María estaban al alcance, ni para una palabra ni para una mirada. Pero no tardó en desvelarse el secreto. La ventana que en la pared de la casa de labranza se abría como un ojo sobre Mornés y especialmente sobre la iglesia parroquial, se había convertido para Maín en un poderoso imán. María sabía que cada tarde don Pestarino, a la hora de vísperas, reunía a la población para la oración en común. A aquella hora, pues, la cita con Jesús Eucarístico estaba allí junto a la ventana, ¿verdad? Y ya fue como después las reuniones de familia se comenzaron a realizar ahí en la ventanita de la Valponasca. Todavía en la actualidad, esa ventanita uno la puede contemplar y sentirse fascinado de lo que pudo ser la experiencia de Madre Mazzarello, con una cosa ya ahora muy rara y moderna. Pasan por ahí unas torres de energía eléctrica, de esas de alta tensión, que están todo el día bufando, zumban, zzz, todo el soberano día. Así que lo que pudo haber sido la paz, la calma que vivió Madre Mazzarello, ahora están con energía. Se le frizó. Pero, digo, es molestito, ¿eh? La última vez que me tocó ir, sí sentía la molestia de esas torres de energía eléctrica, cerquitita de la Valponasca. Bien. Más adolescente, Maín es invitada por don Pestarino para reunirse en secreto. Estamos hablando de 1855, 37-55. Maín tiene ya 18 años. Reúne don Pestarino en secreto a 5 jóvenes que desde hacía 3 años, o sea, desde que Maín tenía 15 años, se ejercitaban en el camino de progreso espiritual. O sea, don Pestarino no nada más era confesor y párroco, era director espiritual.
era el que acompañaba y guiaba a su grey, y entre esa grey a este grupito de muchachas. Maín, la más joven, tenía en ese momento 18 años, pero repito, se frecuentaban ya como grupito 3 años antes. Ella convoca a su íntima amiga Petronila y poco a poco este grupito fueron constituyendo 15 jóvenes que, ya lo quiso más llamar don Pestarino, comenzaron a vivir un camino espiritual, de dirección espiritual y de consagración a María en su juventud, con la tranquilidad y serenidad de jóvenes cristianas, ¿verdad? Esto nos hace ver cómo tenía un designio bien hermoso. Con don Pestarino toman el nombre de hijas de la Inmaculada. Pensemos a la distancia de no sé cuántos kilómetros, que en esas mismas fechas, 1854, Domingo Savio entra al oratorio en el mes de octubre. En diciembre hay la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. En ese momento Domingo Savio se consagra a María Inmaculada, renueva las promesas de su bautismo, y esa consagración a María Inmaculada lo hace preparar a un grupo de jóvenes que unos meses después constituyen la Compañía de la Inmaculada. Una hermosísima circunstancia que el Señor tenía puesto en su camino. María Inmaculada, en la constitución del grupo de las hijas de María Inmaculada en Mornés, y la Compañía de la Inmaculada que Domingo Savio ponía a funcionar en el oratorio con el reglamento hermoso aprobado por don Bosco. 2 años después, Domingo Savio muere en el 57. Y en el 59, 19 de diciembre, don Bosco reúne a 17 jóvenes con los cuales realiza la fundación de la Congregación Salesiana. Esos 17 jóvenes, quitados de la Razonati, eran miembros de la Compañía de la Inmaculada, en la cual hubiera estado Domingo Savio, si no es que fue llamado por el Señor al cielo, casi al cumplir 15 años. 2 hermosas situaciones que no las podemos llamar coincidencias, sino designios del Señor. Don Bosco, para fundar la Congregación Salesiana, tiene el núcleo fundamental de la Compañía de la Inmaculada. Don Bosco, para fundar el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, toma como grupo fundamental el constituido por don Pestarino como hijas de la Inmaculada. Y no me extiendo, porque después va a ser motivo del curso de salesianidad, estudiar las 3 facetas hermosísimas que tiene don Bosco de la devoción mariana. Solamente las enuncio. En todo su proceso vocacional, don Bosco es acompañado por María, divina pastora. El sueño de los 9 años, y otra vez se repite, y cuando en oratorio, y la pastorcita que le indica el campo de sus sueños, y le señala el terreno, etc. María Pastora. Esta etapa de María Pastora en la vocación de don Bosco se convierte luego en esta devoción y confianza plena en María Inmaculada, en la fundación del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora y en la Congregación Salesiana. Y ya en el 63 es cuando con don Caliero platican sobre la Virgen María, que quiere ser invocada como auxiliadora, porque corren tiempos tan difíciles para la vida de la Iglesia que ella quiere ser invocada
como auxiliadora y se convierte María en la Virgen de los tiempos difíciles. Bien, quiere decir pues que estas hijas de la Inmaculada, el Señor las tenía preparadas para poder ser la semilla, la pequeña semilla que posteriormente florecería en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. En 1858, 21 años de Madre Mazzarello, regresa la familia de la Valponasca a Mornés. 21 años. Todavía María Mazzarello, fuerte, enérgica, trabajadora, entusiasta. ¿A qué se dedica María Mazzarello con Petronila y las hijas de la Inmaculada? A vivir en unión con Dios. A vivir esa unión con Dios, convirtiéndose en fermento de las jóvenes. Nos dice su biografía que nadie superaba a Maín. No había quien le ganara como ese fermento y como esa piedad y amor al Señor. Maín y las hijas de la Inmaculada no solamente atienden muchachitas que se acercan a ellas, sino también atienden también a varias mamás, en donde comienza a brillar en María Mazzarello el don de consejo y sabiduría. De 21 años, María Mazzarello es ya una pequeña apóstol de las mamás, en donde ella vive la experiencia de transmitirles no solo el amor a Dios, sino también muchas situaciones prácticas que las mamás recibían de Maín a través de ese don de consejo y sabiduría que Dios le concede. ¿Cómo encontramos a María Mazzarello en ese tiempo? Afable, alegre, como lo fue siempre, en medio de todo lo que fue la seriedad de su vida, e ingeniosa. O sea, pretendía vivir el apostolado que se habían marcado ellas como hijas de la Inmaculada. Llega el año 60, 23 años de Madre Mazzarello, 23 años. Y asoma en el Piamonte la fiebre del tifus. Azota toda esa zona y la contagia completamente. Don Pestarino llama a María Mazzarello, la invita a acompañar y atender a los enfermos y contagiados. Inicialmente, instintivamente, se resiste evidentemente esta joven. Entiende y sabe lo peligroso que es contagiarse. Y sin embargo, llega el momento en donde entiende que hay una insinuación casi de obediencia que le está pidiendo don Pestarino y acepta atender a los contagiados y enfermos. Experiencia que tuvo que haber sido muy dura y difícil para esta joven de 23 años. Ella misma se contagia y vive desde el 15 de agosto de ese año hasta el 7 de octubre, 52 días de gravedad extrema. Maín, joven, presiente su muerte. Y sin embargo, el Señor la tenía destinada a restablecerse. Tras de esos 52 días de postración, se levanta para vivir una larga convalecencia. O sea, larga es periodo que realmente afecta temperamento, actividades a las que estaba acostumbrada Maín.
queda extremadamente débil. Esa muchacha robusta, trabajadora, que habíamos descrito, ahora se convierte en una joven extremadamente débil. Ella sabe y es consciente que la prueba de su salud la ha transformado completamente. Y tenemos otra María Mazzarello de 23 años, completamente distinta a la que habíamos contemplado en la Valponasca. Es entonces cuando, junto con su íntima amiga Petronila, deciden dedicarse a la costura. No tenían ellas ni noción de costura, acostumbradas al trabajo del campo, a la vida, a los zapatos, bueno, a las herramientas de campo, etc. Y entonces, junto con Petronila, frecuentan el taller de un sastre. Aceptan ir a ese taller, ¿verdad?, para aprender corte. Evidentemente el sastre confeccionaba trajes o ropa de varón, y ellas tienen que aprenden por lo menos a cortar y coser prendas para mujer. En las mañanas están en la sastrería y en las tardes trabajan por su cuenta, ¿verdad? Y comienzan a trabajar por su cuenta, entrenándose en cortar y coser. Primero, prendas muy fáciles de confeccionar, y fundan un pequeño e improvisado taller que va instalado provisionalmente en varios lugares, como el oratorio ambulante de Don Bosco. Están en un lugarcito y de ahí las corren, se van a otro con calcaño, también de ahí las sacan, se van a otro lugar y también las sacan. Varios lugares en donde van superando peripecias, contradicciones, pero el tallercito va consolidándose. No solo confeccionan trabajos como para entretenerse ellas mismas, sino comienzan a tener alumnas. Es aquí donde comienza este pequeño apostolado, más allá simplemente de un apostolado que fuera vinculado con prácticas de piedad, ¿verdad? Improvisado taller que les permite ganarse el cariño y el aprecio de la gente. Confeccionan prendas para las jóvenes, prendas para las mamás, y van adquiriendo cada vez más y más habilidad. Don Pestarino está al tanto de todo. Las sigue, las aconseja, las aprueba y sobre todo respeta sus decisiones. No impone don Pestarino nunca, ¿verdad?, su voluntad o su criterio sobre ellos, sino respeta lo que ellas van decidiendo. María Mazzarello percibe que ese taller debe abrirse para que otras jóvenes aprendan costura y estén en un lugar seguro. Es aquí, queridas hermanas, en donde un día María Mazzarello, en la soledad de sus reflexiones, influye y escucha una voz que la llama y que le dice: a ti te las confío. Hermosa frase que ustedes también tienen como frases paradigmáticas del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Si supiera desenvolverme mejor con la aguja, dice María Mazzarello, si supiera el oficio de modista, ¿cuántas niñas podría yo reunir? Las tendría alrededor, alejadas de los peligros, y las llevaría al Señor y a la Virgen, ¿verdad? Así que ella comienza a sentirse fuertemente inclinada a proyectar esto
¿verdad? Hacia afuera, convocando a otros jóvenes. De la cronohistoria se nos narra: pasaba un día por la colina de Borgo Alto cuando le pareció ver frente a ella un edificio, el futuro colegio, con toda la apariencia exterior de un colegio para numerosas niñas. Ese colegio va a existir dentro de varios años. ¿Qué es lo que veo? Aquí no ha estado nunca este edificio. ¿Qué sucede? Y oyó como una voz que le decía: a ti te las confío. Así pues, ante estas extrañas e inimaginables vicisitudes, surgió en aquel mismísimo lugar, por disposición de la providencia, la primera casa del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, pero tendrían que pasar muchos años, hasta el 72. Bien. Con Petronila, pues, deciden dedicarse totalmente al taller, y es cuando también ellas exclaman, convencidas de que no pueden depender de la caridad. Es cuando exclaman: viviremos de nuestro trabajo. Y hablando de este tema con Petronila, es cuando aparece la otra frase paradigmática de las Hijas de María Auxiliadora: que cada puntada de aguja sea un acto de amor de Dios. ¿Verdad? Antes de que la amiga, viviremos de nuestro trabajo. Lo que ganemos lo pondremos en común. Es importante que económicamente no dependamos de nuestra familia. Podemos emplear todo nuestro tiempo para Dios y para esas jovencitas. ¿Te sientes animada, Petronila, a hacer lo que te digo? Esto implicaba ya para ellas vivir aparte, casi como quien dice, fundar una pequeña comunidad, dejar sus familias. Es necesario, ¿sabes?, que lo hagamos así, pero desde ahora hemos de tomar una decisión: que cada puntada de aguja sea un acto de amor a Dios. Bien, entonces siguieron frecuentando el sastre, se independizaron del sastre, las corrió, ¿verdad?, las cuñadas de la famosa Petronila, y entonces tuvieron que recurrir a una casita que les consiguió don Pestarino, ¿verdad? Bueno, este primer día, ¿verdad?, nos ha llevado a contemplar a Madre Mazzarello hasta la fundación de su pequeño taller, un taller que con el paso del tiempo, lo vamos a ver mañana, se convierte en casa porque reciben a unas huerfanitas, y luego taller y casa, y adelantito lo convierten en oratorio. Entonces comienzan a reunir más y más niñas, y ese oratorio se vuelve posteriormente catequesis y escuela de costura. O sea, la evolución de este pequeño grupo, de este núcleo, de esta inicial semilla, el Señor la tenía, esta evolución la tenía diseñada el Señor para irse realizando gradualmente, ¿verdad? Hasta aquí tengo preparado el día de hoy, lo Dios mío, exactamente las 7 de la noche. Mañana, segundo día del Triduo, contemplaremos el encuentro de María Mazzarello con Don Bosco, 1864, y luego, mañana mismo, de las Hijas de la Inmaculada a la fundación de las Hijas de María Auxiliadora, 5 de agosto de 1872. Mientras tanto, hoy pretendíamos envolvernos en el ambiente de niña, adolescente, joven y víctima también del sufrimiento y también holocausto ante el altar del Señor, para cumplir su designio como el Señor lo tenía
preparado. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Padre.